Tessa vestía seda blanca por una razón, para que la sangre se viera más bonita sobre la nieve. Durante 100 años, los habitantes del valle habían vivido a la sombra del pico, y esa noche había llegado el momento de saldar la deuda. Tessa no era la elegida, sino su hermana, pero Tessa era la que se adentraba en la ventisca, con las muñecas atadas con plata, ofreciéndose a los monstruos para que el sol volviera a salir. Entró en la ciudadela de hielo, esperando sentir los dientes. Se preparó para el mordisco de un lobo o el zarpazo de una garra. En cambio, sintió calor. El aire no olía a muerte. Olía a hielo picado, ámbar caro y poder ancestral. Y ante ella no había una bestia. Era un titán. 2 metros de músculos llenos de cicatrices y una armadura real que se cernía sobre su tembloroso cuerpo como una montaña que se derrumba. Tessa apretó los ojos con fuerza, esperando el golpe mortal, pero el golpe nunca llegó. En cambio, el suelo tembló cuando el monstruo cayó de rodillas. Si ya te ha enganchado la historia de Tessa, pulsa el botón de suscribirse para no perderte ningún episodio y deja un comentario. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Quiero saber cuántos de vosotros subiríais esa montaña por alguien a quien amáis. Ahora, dejadme llevaros 3 horas atrás, al lugar donde comenzó esta pesadilla. El frío era despiadado. Tessa lo sentía clavarse en sus costillas mientras subía por el camino helado. Cada respiración era como un fragmento de cristal que le atravesaba los pulmones. El vestido de seda blanca, tan suave cuando el anciano se lo había colocado sobre los hombros, era ahora un sudario. Se le pegaba a la piel, empapado por la nieve, sin ofrecerle protección alguna contra el viento que aullaba desde la cima como un animal hambriento. Le dolían las muñecas bajo las ataduras plateadas. El metal era ceremonial, destinado a marcarla como tributo, pero lo único que hacía era clavarse en su carne con cada paso que daba. Mantenía la mirada fija en el suelo, viendo cómo sus pies descalzos se ponían azules contra la nieve. Los ancianos le habían quitado los zapatos. Los sacrificios no necesitan zapatos, habían dicho. Los muertos no vuelven a casa. A sus espaldas, el valle ya había desaparecido en la tormenta. Ya no podía ver las luces del pueblo. No podía ver los rostros de las personas que la habían empujado hacia este camino con alivio en sus ojos. Mejor tú que nosotros, mejor tú que nuestras hijas, mejor ella que la idea ardía más que el frío. La hermana de Tessa tenía 16 años, era delicada, con pulmones que chirriaban cada invierno y una sonrisa que podía hacer sonrojar al hijo del panadero. Lloró cuando murió el gato del granero. Se había quedado en la plaza esa mañana, vestida con la misma seda blanca, temblando mientras el anciano leía su nombre en el pergamino del diezmo. El ara, que habría muerto antes de llegar a la primera cresta, así que Tessa había dado un paso al frente. Le había arrancado el velo del pelo a su hermana y se lo había enrollado alrededor de la cabeza. Había ofrecido sus muñecas para que le pusieran las ataduras de plata y se había adentrado en la ventisca antes de que nadie pudiera detenerla. Los ancianos habían intentado argumentar que el tributo debía ser virgen, soltera y tener entre 15 y 20 años. Pero Tessa cumplía todos los requisitos. Tenía 20 años, estaba soltera y caminaba hacia la muerte con los ojos abiertos. El viento aullaba. Las rodillas de Tessa se doblaron. Se agarró a una roca irregular y sus palmas se abrieron contra el hielo. El dolor fue tan agudo que le arrancó un grito de la garganta. La sangre brotó, caliente y roja, y la vio gotear sobre la nieve, el primer color que veía en horas. «Levántate». Su cuerpo no quería obedecer. Sus músculos se contraían, sus dedos estaban entumecidos, su corazón latía lento y de forma irregular. Pero se obligó a ponerse de pie porque la alternativa era morir congelada en la ladera de la montaña. Y no era por eso por lo que había venido aquí. Había venido para acabar con esto, para pagar la deuda que su pueblo tenía con los monstruos de la cima, para que el invierno eterno terminara y el valle pudiera volver a ver la primavera. Había venido para ser devorada. Ese pensamiento debería haberla aterrorizado. En cambio, sintió alivio. Las puertas de obsidiana aparecieron a través de la tormenta como una alucinación. Eran enormes, de casi 10 metros de altura, talladas en piedra negra que brillaba como el aceite incluso en la oscuridad. Runas antiguas se arrastraban por la superficie, brillando con un tenue color azul, y el aire a su alrededor zumbaba con poder. Tessa las miró fijamente, con la vista borrosa,
y se dio cuenta de que ya no sentía las piernas. Ya está. Abrió la boca para gritar, para anunciar su presencia, pero su voz se quebró y murió en su garganta. El frío se la había robado. El frío se lo había robado todo. No era más que una chica temblorosa con un vestido manchado de sangre, de pie en el umbral de una pesadilla. Las puertas crujieron. El sonido era profundo, como si la propia montaña estuviera despertando. El corazón de Tessa dio un vuelco. Intentó dar un paso atrás, pero sus piernas se bloquearon, congeladas en el sitio, y lo único que pudo hacer fue observar cómo se abrían las puertas de obsidiana, revelando no un patio ni una guarida de huesos, sino un pasillo de piedra negra pulida iluminado por llamas azules. Y en el centro de ese pasillo estaba él. El frío desapareció. Tessa lo sintió como una descarga física en el momento en que cruzó el umbral. El viento amainó, el hielo se derritió de su piel y el aire pasó de ser cortante a cálido. Aspiró aire y no le dolió. Sabía a glaciares triturados, a colonia ámbar cara y a algo más antiguo que la propia montaña. Sabía a él. Era enorme, 2 metros de músculos marcados y frío poder ancestral, envueltos en una armadura negra que parecía haber sido forjada con la misma obsidiana que las puertas. Sus hombros eran tan anchos que bloqueaban el pasillo detrás de él. Sus manos eran divinas. Sus manos eran del tamaño de su cráneo, y su rostro estaba tallado en piedra y sombra, con una mandíbula afilada, cicatrices brutales, ojos del color del cielo invernal, pálidos e inhumanos, fijos en ella como si fuera el único ser vivo del mundo. A Tessa se le cortó la respiración. Debería haber tenido miedo. Debería haber gritado, corrido o suplicado. Pero lo único que pudo hacer fue mirarlo fijamente. Su mente luchaba por procesar su tamaño, el peso de su presencia, la forma en que las llamas azules se atenuaban cuando él daba un paso adelante, como si incluso el fuego se inclinara ante él. Se detuvo a 1 metro de distancia. Sus ojos recorrieron su cuerpo, el vestido rasgado, las ataduras plateadas, la sangre en sus manos, y algo cambió en su expresión. No era ira, ni hambre, era algo peor. Sorpresa. Su voz era como grava raspando sobre hielo, grave y áspera, y le hizo vibrar los huesos. ¿Has venido andando hasta aquí? Tessa abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Tenía la lengua entumecida por el frío. La mirada del titán se posó en sus pies descalzos y apretó la mandíbula con tanta fuerza que ella oyó rechinar sus dientes. Cuando volvió a levantar la vista, sus pálidos ojos ardían. ¿Dónde están tus zapatos? La pregunta era tan absurda, tan humana, que Tessa casi se echó a reír, pero el sonido murió en su pecho porque el titán se estaba moviendo, acortando la distancia entre ellos con 2 zancadas enormes, y se dio cuenta demasiado tarde de que no podía moverse. Le temblaban las piernas, veía borroso. El calor que había sentido como una salvación 30 segundos antes, ahora le parecía una broma cruel porque su cuerpo se estaba descongelando, y con el deshielo llegó el dolor. Sus rodillas se doblaron. El titán la atrapó antes de que cayera al suelo. Sus manos, esas manos enormes y aterradoras, la rodearon por la cintura, y las costillas de Tessa crujieron bajo la presión. Ella jadeó, arañando débilmente con los dedos el pecho blindado de él, pero él no le estaba haciendo daño. La sostenía, acunándola contra él como si fuera de cristal, con un agarre firme pero tembloroso, y el calor que irradiaba su cuerpo era tan intenso que le hacía erizar la piel. «Frágil», murmuró, y la palabra sonó como una maldición. Cambió el peso de ella, deslizó un brazo bajo sus rodillas y la levantó del suelo como si no pesara nada. «Por los dioses, estás helada». Tessa intentó hablar, pero le castañeteaban demasiado los dientes. Lo único que podía hacer era mirarlo, fijarse en las líneas brutales de su rostro, en la forma en que sus pálidos ojos no dejaban de posarse en ella, como si esperara que se hiciera añicos en sus brazos. Él inhaló. El sonido fue agudo, deliberado, y Tessa sintió que todo su cuerpo se tensaba. Sus fosas nasales se dilataron, sus pupilas se agrandaron, y cuando exhaló, el aliento salió entrecortado, casi desesperado. «Canela», susurró. Su voz se quebró. Libros viejos, piel cálida. El corazón de Tessa dio un vuelco. «Me está oliendo». «No es así». Se detuvo, moviendo la mandíbula, y luego echó la cabeza hacia atrás y rugió. El sonido fue ensordecedor. Resonó en el pasillo, haciendo temblar las paredes,
y Tessa se estremeció contra su pecho mientras las llamas azules brillaban con más intensidad. No lo entendía, no entendía nada de esto. La habían enviado aquí para morir, para ser destrozada por monstruos. Pero este titán no la estaba destrozando. La sostenía como si fuera algo precioso. Se oyeron pasos atronadores en el pasillo. Dos figuras más emergieron de las sombras, ambas tan enormes como la primera. El de la izquierda tenía la complexión de un ariete, era ancho, tenía el pelo oscuro y salvaje y los ojos brillaban con un tenue color naranja. Olía a cuero gastado, acero y naranja sanguina, un olor fuerte y agresivo. Y cuando vio a Tessa en los brazos del primer titán, gruñó. ¿Qué demonios es eso? El tributo, dijo el primer titán con voz tensa. Está helada, Malik. Ha recorrido todo el camino a pie. Se detuvo, bajó la mirada hacia los pies descalzos de ella y su expresión se tornó asesina. No lleva zapatos. El gruñido de Malik se interrumpió. Se acercó, dilatando las fosas nasales mientras inhalaba su aroma, y abrió mucho los ojos. Huele a vida, dijo el tercer titán. Era más delgado que los otros dos, alto y anguloso, con mechas plateadas en el pelo y ojos del color del humo. Su olor golpeó a Tessa como una bofetada de salvia seca, pergamino quemado y ozono, eléctrico y extraño. Y cuando la miró, su mirada fue clínica, curiosa. Se acercó más, levantando los dedos hacia su cara, y el primer titán gruñó. No la toques, Vayne. La mano de Vayne se detuvo a 1 centímetro de su mejilla. Solo estoy comprobando su temperatura, Caspian. Es humana, es frágil. La romperás. Yo no. Tú la romperás. Las palabras eran una orden, vibrando con poder, y la mano de Vayne cayó inmediatamente. Pero no retrocedió. Sus ojos color humo permanecieron fijos en Tessa, estudiándola como si fuera un rompecabezas. Luego inhaló profundamente, y su expresión cambió a algo que parecía casi asombro. Está caliente, murmuró Vayne. Caspian, mira tu mano. Caspian, el primer titán, el que sostenía su mirada, bajó la vista y se quedó paralizado. Tessa siguió su mirada. Su mano derecha rodeaba la cintura de ella. Sus dedos se extendían por las costillas de ella y, donde su piel tocaba la seda blanca de su vestido, el gris se desvanecía. La textura pétrea que cubría sus nudillos estaba retrocediendo, volviéndose carne, y las grietas a lo largo de sus dedos se estaban cerrando. La miró como si estuviera contemplando un milagro. Calor. Mix respiró, se acercó, levantando la mano hacia el hombro de Tessa, pero se detuvo. Sus dedos se quedaron suspendidos a unos centímetros, como si no se atreviera a tocarla. Irradia calor. La mirada de Vayne se agudizó. No solo está caliente, es un catalizador. Caspian apretó los brazos alrededor de Tessa, atrayéndola hacia su pecho, y el movimiento fue tan posesivo que le aceleró el pulso. Tenemos que llevarla adentro, dijo con voz áspera. Tiene hipotermia. Mick ya se está ocupando de ello. Mick se dio la vuelta y su enorme figura desapareció por el pasillo. Encenderé las chimeneas del ala este y traeré mantas, le dijo Caspian. Pieles y con cuidado. Malik, no tires nada. Vayne seguía mirando a Tessa, con una expresión indescifrable. La has traído desde las puertas. Se desmayó en las puertas. Caspian apretó la mandíbula. Los ancianos la enviaron aquí sin zapatos. Vayne, sin abrigo, solo con esto. Señaló bruscamente el vestido de seda blanca y su voz se volvió letal. Sacrificio ceremonial. Los ojos de Vayne se oscurecieron. Esperaban que la matáramos. Esperaban que nos la comiéramos. La visión de Tessa comenzaba a nublarse de nuevo. El calor, las voces, lo absurdo de 3 titanes enormes discutiendo sobre mantas. Era demasiado. Su cabeza se recostó contra el pecho de Caspian y sintió los latidos de su corazón bajo su mejilla. Despacio, con calma, viva. Está perdiendo el conocimiento, dijo Vayne con brusquedad. Caspian, lo sé. Caspian comenzó a caminar, con pasos largos y controlados, y Tessa sintió que el mundo se inclinaba mientras la llevaba más adentro de la ciudadela. Quédate conmigo, pequeño fuego. Solo un poco más, pequeño fuego. El apodo resonó en la mente cada vez más débil de Tessa, suave y extraño, y ella quería preguntarle por qué la había llamado así. Quería preguntarle por qué no la mataban. Quería preguntarle por qué el monstruo que debería haberla devorado la acunaba como si fuera algo precioso. Pero el calor la estaba sumergiendo.
Y lo último que sintió antes de que la oscuridad la envolviera fue el ritmo constante de los latidos del corazón de Caspian y el calor imposible de su piel contra la suya. Calidez. Eso fue lo primero que sintió Tessa cuando la conciencia la sacó de la oscuridad. Un calor tan profundo que le hizo erizar la piel, relajar los músculos y expandir los pulmones con aire que no le quemaba. Estaba caliente, no con el calor frágil y fugaz de un fuego moribundo, sino con el calor profundo que empapa los huesos de una tarde de verano y que de alguna manera había llegado a su sangre. Abrió los ojos. El techo sobre ella era de piedra tallada, antigua y negra, con intrincados diseños que brillaban con un tenue azul a la luz del fuego. Parpadeó, su visión se agudizó y se dio cuenta de que no estaba mirando una mazmorra. Estaba mirando algo que parecía la alcoba de un rey. Altas ventanas arqueadas cubiertas con gruesas pieles, paredes revestidas con imponentes estanterías y una chimenea tan grande que podría haber entrado en ella sin agacharse. La cama debajo de ella era obscena, cubierta de pieles y seda, tan suave que la envolvía por completo, y cálida, tan cálida que le daba ganas de hundirse en las almohadas y no moverse nunca más. Pero sus instintos le gritaban que se levantara, que evaluara la situación, que entendiera dónde diablos estaba y por qué seguía viva. Tessa se incorporó, con los músculos protestando, y de inmediato se arrepintió. La habitación se inclinó, su cabeza dio vueltas, se presionó la sien con una mano, respirando para superar el mareo, y fue entonces cuando se fijó en sus muñecas. Las ataduras plateadas habían desaparecido. En su lugar había unas marcas rojas tenues, la piel en carne viva pero limpia, y alguien las había vendado con suaves vendas de lino. Las miró fijamente, con el corazón acelerándose, y luego se miró a sí misma. El vestido de seda blanca también había desaparecido. Ahora llevaba otra cosa, una túnica holgada y oversize de lana oscura, suave al tacto, que olía a hielo glacial triturado y ámbar caro. Caspian. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el pecho. Llevaba su ropa, lo que significaba que alguien la había desvestido. Alguien había visto su piel desnuda, sus cicatrices, la marca de nacimiento en sus costillas. «Estás despierta». Tessa giró la cabeza hacia la voz. Vine estaba de pie en la puerta, su alta figura iluminada por las llamas azules del pasillo, su cabello plateado reflejando la luz. No se acercó, solo la observaba con esos ojos color humo, con expresión tranquila pero indescifrable, y el aroma de salvia seca y pergamino quemado invadió la habitación como una ola. A Tessa se le cerró la garganta. Intentó hablar, pero su voz sonó áspera, quebrada por la falta de uso. «¿Dónde?» «En el ala este», dijo Vane. Su voz era suave, clínica, como si estuviera recitando un diagnóstico. «En los aposentos personales de Caspian. Has estado inconsciente durante 6 horas. Tu temperatura corporal bajó a niveles peligrosos en la montaña. Tuvimos que hacerlo». Hizo una pausa. Su mirada se posó en la túnica extra grande que ella llevaba puesta, y algo que podría haber sido culpa cruzó su rostro. «Tuvimos que quitarte la seda mojada. Te estaba enfriando más». Tessa apretó los puños bajo las mantas. «Me desnudasteis», lo hizo Mix. El tono de Vane no cambió. Era el menos propenso a romperte las costillas accidentalmente. «Caspian no me dejaba acercarme a ti, y él también estaba». Se calló, apretando la mandíbula. Inestable, inestable. Vine entró en la habitación, moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien que se mueve alrededor de algo frágil, y Tessa se dio cuenta de repente de que ella era lo frágil. Se detuvo al pie de la cama, con las manos entrelazadas a la espalda, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «Le aterrorizabas. Te llevó en brazos 3 millas a través de la ciudadela, negándose a dejar que nadie más te tocara. Y cuando tu corazón empezó a latir más despacio, Vine se detuvo y exhaló. Casi destrozó el ala este tratando de encontrar suficientes pieles para mantenerte caliente». Tessa lo miró fijamente. «¿Por qué?» «Porque eres cálida». La mirada de Vane se agudizó e inclinó la cabeza como si la estuviera estudiando con un microscopio. «Irradias calor de una forma que no hemos sentido en 5 siglos. Cuando Caspian te abrazó, la piedra de su mano retrocedió. ¿Entiendes lo que eso significa?» «No», respondió Tessa con voz apagada. «No entiendo nada de esto. Me enviaron aquí para morir, para ser devorada», dijeron los ancianos.
Los ancianos son unos idiotas. El tono de Vane se volvió cortante. Nos envían un tributo cada 100 años porque creen que eso nos apacigua. Creen que somos monstruos que se alimentan de carne humana para sobrevivir al invierno. Están equivocados. Entonces, ¿qué eres? La pregunta quedó flotando en el aire, aguda y peligrosa, y la expresión de Vane se transformó en algo que casi parecía dolor. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Malik llenó la entrada como una tormenta, con sus anchos hombros rozando el marco y su salvaje cabello oscuro cayéndole sobre los ojos. Olía a cuero gastado y naranja sanguina, un aroma fuerte y agresivo, y su mirada se clavó en Tessa con una intensidad que le aceleró el pulso. «Está despierta», gruñó. No era una pregunta. Entró en la habitación, con sus pesadas botas resonando sobre el suelo de piedra, y Vane se hizo a un lado sin decir nada. «Bien, necesitas comer». El estómago de Tessa se retorció. «No tengo hambre, no has comido en 12 horas». Malik se detuvo junto a la cama, cerniéndose sobre ella, y Tessa tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Brillaban con un tenue color naranja, inhumanos, y la forma en que la miraba, como si fuera algo pequeño y frágil que necesitaba proteger, le puso la piel de gallina. «Vas a comer, o te obligaré a hacerlo, Malik», dijo Vane con dureza. «La estás asustando. Yo la voy a alimentar. Le estás gruñendo como si fuera una presa». Malik apretó la mandíbula e hizo un esfuerzo visible por suavizar su expresión. No funcionó. Seguía pareciendo un depredador, apenas conteniéndose. Y cuando dejó una bandeja en la cama junto a ella, le temblaban las manos. Tessa echó un vistazo a la bandeja. Pan, queso, fruta seca, una taza con algo que olía a miel y especias calientes. Parecía normal, demasiado normal. «No vas a comerme». «No». La voz de Mix era áspera. «No lo haremos». «Entonces, ¿por qué me enviaron aquí los ancianos?» «Porque son unos necios que no entienden lo que somos». Malik se sentó en el borde de la cama lentamente, con cuidado, como si temiera que el colchón se hundiera bajo su peso, y Tessa sintió que todo el armazón se inclinaba. «Creen que el diezmo es un sacrificio de sangre. No lo es. Se supone que es un vínculo». Tessa contuvo el aliento. «Un vínculo, una conexión», dijo Vane desde los pies de la cama. «Entre la ciudadela y el valle, durante siglos, protegimos a la gente de abajo. Controlábamos el clima, manteníamos los inviernos suaves, aseguramos las cosechas. A cambio, nos enviaban un tributo, alguien que viviría aquí con nosotros y anclaría la magia. Pero hace 100 años, el vínculo se rompió. El tributo que enviaron se detuvo y su expresión se ensombreció. Ella estaba aterrorizada. Huyó. Y cuando cayó por los acantilados al intentar escapar, la magia se rompió. El invierno se volvió eterno. La mente de Tessa iba a toda velocidad. «Así que has estado esperando otro tributo. Hemos estado muriendo», dijo Malik sin rodeos. Levantó la mano y a Tessa se le hizo un nudo en el estómago. Sus dedos eran grises y agrietados. La piel parecía piedra, áspera y sin vida. Y cuando los flexionó, ella oyó el chirrido de la roca al rozar contra otra roca. «Nos estamos convirtiendo en piedra, pequeña erudita, desde dentro hacia afuera. ¿Y tú?» Bajó la mano y la miró fijamente a los ojos. «Eres la primera persona en un siglo que ha conseguido detenerlo». Tessa comió porque no sabía qué más hacer. El pan estaba caliente, el queso era fuerte, y la bebida sabía a miel líquida, canela y alguna hierba que le aclaraba la mente. Malik la observó todo el tiempo, con sus ojos naranjas siguiendo cada bocado. Y cuando ella finalmente dejó la taza, él exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Bien», murmuró. Se levantó, haciendo crujir la cama al desplazar su peso, y miró a Vane. «Necesita más mantas. Tiene 12 mantas, Malik. Necesita más». Vane se pellizcó el puente de la nariz. «Ya no tiene frío. Mírala. Está sonrojada». Malik volvió a mirar a Tessa, recorriendo su rostro con la mirada, y su expresión se transformó en algo parecido al pánico. «Está sonrojada porque está enferma. Los humanos se ponen enfermos cuando están sonrojados porque has convertido esta habitación en un horno». Vane señaló la chimenea, donde las llamas rugían con tanta fuerza que lamían la piedra. «Si añades más leña, se desmayará por el calor. Entonces abre una ventana. Afuera hay una ventisca. Y ya basta». La voz cortó la discusión como una espada, fría y absoluta, y tanto Malik como Vane se callaron.
Tessa giró la cabeza hacia la puerta, con el pulso acelerado. Y allí estaba, Caspian. Parecía diferente a la luz del fuego, menos como un monstruo y más como un rey. De hombros anchos y brutal, su armadura negra había sido sustituida por una sencilla túnica que no ocultaba en absoluto su enorme tamaño. Sus pálidos ojos encontraron los de ella inmediatamente, y el alivio que se reflejó en su rostro fue tan evidente que le oprimieron el pecho. «Estás despierta», dijo en voz baja. Entró en la habitación con movimientos controlados y deliberados, y el aroma a hielo picado y ámbar la envolvió como una ola. «¿Cómo te encuentras?» Tessa tenía la garganta seca. Confundido, Caspian esbozó una sonrisa, no del todo, pero casi. «Es justo». Miró a Mick en vano y su expresión se endureció. «Fuera». Los dos. Mick se enfureció. Acaba de despertarse. Necesita espacio». La voz de Caspian se convirtió en un gruñido, grave y autoritario, y Tessa sintió que el aire de la habitación cambiaba. «La están agobiando. Fuera». Vane se marchó sin discutir, sus ojos ahumados mirando a Tessa por última vez antes de desaparecer por el pasillo. Malik dudó, moviendo la mandíbula, pero finalmente lo siguió, deteniéndose en la puerta para mirar a Caspian con ira. «No la asustes», dijo Malik. «Yo no soy el que le gruñe como un lobo salvaje. Te desmayaste en el pasillo porque no la soltaste». La expresión de Caspian se volvió inexpresiva, y Malik sonrió antes de desaparecer entre las sombras. La puerta se cerró con un clic y de repente, la habitación pareció más pequeña, más silenciosa. Tessa se quedó sola con el titán que la había llevado a través de una tormenta de nieve, y no sabía qué decir. Caspian se dirigió a la silla junto a la cama, una silla enorme construida para alguien de su tamaño, y se sentó con un control que le hizo pensar que temía romperla. Apoyó los codos en las rodillas, juntó las manos y cuando la miró, sus ojos pálidos eran más suaves de lo que ella esperaba. «Te debo una disculpa», dijo. Tessa parpadeó. «¿Por qué?» «Por no haberte recibido antes en la puerta, por dejarte recorrer ese camino sola». Apretó la mandíbula. «La guardia debería habernos alertado en cuanto pisaste la montaña, pero la magia está fallando. Cuando sentí la perturbación, ya estabas en las puertas de obsidiana, congelándote descalza». Su voz se volvió letal. «Te enviaron aquí para morir». «Lo sé». Las manos de Tessa se retorcieron entre las mantas. Ese era el objetivo. Los ancianos decían que el tributo debía estar dispuesto, que el sacrificio debía caminar hacia la muerte con los ojos abiertos o no apaciguaría a los monstruos. Caspian se estremeció como si ella lo hubiera golpeado. «No somos monstruos». «Entonces, ¿qué sois?» Se quedó callado durante un largo momento, con la mirada fija en sus manos. Lentamente, abrió los puños y los levantó para que ella los viera. La mano derecha, la que la había tocado, era de carne y hueso, con la piel marcada por cicatrices, pero intacta. La mano izquierda era de piedra gris. Los dedos estaban agrietados, los nudillos ásperos, y cuando los flexionó, Tessa oyó el mismo crujido que había hecho Malik. «Estamos muriendo», dijo Caspian en voz baja. «La maldición del hielo hueco nos está convirtiendo en piedra desde dentro, lenta y dolorosamente. Y cuando llegue a nuestros corazones», se detuvo y exhaló. «Seremos estatuas congeladas para siempre en la ciudadela que se suponía que debíamos proteger». Tessa se quedó mirando sus manos, pero cuando me tocaste, se detuvo, retrocedió. Caspian bajó las manos, con una expresión indescifrable. Por primera vez en 500 años, la piedra retrocedió. No sé por qué. Vane cree que es porque eres cálida, porque irradias calor de una forma que contrarresta la escarcha. Pero es más que eso. Cuando te llevé en brazos, cuando te abracé, se detuvo, con la voz entrecortada. Volví a sentirme viva. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y peligrosas, y el pulso de Tessa retumbaba en sus oídos. Quería preguntarle cómo era posible. Quería preguntarle qué esperaba de ella. Pero antes de que pudiera hablar, Caspian se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara la piedra. «Deberías descansar», dijo. Su tono volvía a ser controlado, distante. «La maldición te ha debilitado. Necesitas tiempo para recuperarte». «No soy débil». Las palabras salieron más agudas de lo que ella pretendía, y Caspian la miró fijamente. «Subí esa montaña porque decidí hacerlo. No me desmayé porque sea frágil.
Me desmayé porque tu gente me envió a morir en una tormenta de nieve sin zapatos. Algo brilló en los ojos de Caspian. Sorpresa, tal vez. O aprobación. Tienes razón, no eres débil. Se dirigió hacia la puerta, con la mano apoyada en el pomo, y entonces se detuvo y la miró. Pero eres pequeña, frágil, y si no tenemos cuidado, te haremos daño. Así que perdónanos si te tratamos como si fueras de cristal. Pequeño fuego. No sabemos de qué otra forma mantenerte con vida. Se marchó antes de que ella pudiera responder. Tessa no durmió. Yacía en la cama de gran tamaño, rodeada de pieles y la luz del fuego, y se quedó mirando al techo hasta que le ardieron los ojos. Su mente no dejaba de dar vueltas. Los titanes no eran monstruos, estaban malditos, y, de alguna manera, imposiblemente, ella era la clave para romper esa maldición. Pero eso no tenía sentido. Ella no era nadie, una erudita del pueblo que pasaba los días catalogando libros y las noches leyendo a la luz de las velas. No era especial, no tenía poderes mágicos. Entonces, ¿por qué su tacto los curaba? La pregunta la acosaba, implacable, hasta que ya no pudo soportarlo más. Echó las mantas y dejó caer las piernas al borde de la cama. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de piedra. La túnica de gran tamaño le llegaba hasta las rodillas y se la bajó, con el corazón latiéndole con fuerza, y luego se puso de pie. La habitación no daba vueltas, sus piernas la sostenían. Bien, se acercó a la puerta y pegó la oreja a la madera, escuchando. Silencio. Ni pasos, ni voces. Lentamente, abrió la puerta y se asomó al pasillo. La ciudadela era un laberinto de piedra negra y llamas azules, enorme y vacía, y el aire olía a poder antiguo y tierra helada. Tessa salió al pasillo, con los pies descalzos silenciosos sobre la piedra, y empezó a caminar. No tenía ningún plan, solo necesitaba moverse, ver, comprender a qué tipo de lugar la habían llevado. Los pasillos se ramificaban y retorcían, llevándola más profundamente a la ciudadela, y con cada giro, la temperatura bajaba. El calor de las habitaciones de Caspian se desvaneció, sustituido por un frío que le mordía la piel, y Tessa se abrazó a sí misma, temblando. Debería haber vuelto. Debería haberse quedado en la cama, donde estaba a salvo, pero no lo hizo porque delante de ella, al final de un largo y oscuro pasillo, había una puerta y estaba abierta. El instinto de Tessa le gritaba que se diera la vuelta, pero sus pies seguían moviéndose, llevándola hacia la puerta. Y cuando la atravesó, se le cortó la respiración. Era una galería, enorme y circular, con un techo abovedado tallado en obsidiana, y las paredes estaban cubiertas de ellas. Estatuas, docenas de ellas, tal vez un centenar, todas ellas, titanes enormes, de más de 2 metros de altura, congelados en medio de un movimiento, con expresiones de agonía talladas en sus rostros de piedra. Algunos tenían las manos extendidas, otros estaban desplomados de rodillas, con la cabeza inclinada, y todos tenían la misma piel gris y agrietada que Tessa había visto en la mano de Caspian, lo que le revolvió el estómago. Son hermosas, ¿verdad? Tessa se giró, con el corazón en un puño, y allí estaba Caspian, de pie en la puerta, con sus pálidos ojos fijos en las estatuas y una expresión indescifrable. Entró en la galería, con el eco de sus botas resonando en la piedra, y se detuvo junto a uno de los titanes congelados. Una mujer, era alta, majestuosa, con la mano presionada contra el pecho, como si hubiera estado tratando de arrancar la piedra de su propio corazón. «Esta es Leora», dijo Caspian en voz baja. Era la hermana de Vayne, una sanadora. Se convirtió en piedra hace 50 años, tratando de salvar a un niño que se había adentrado en la ciudadela durante una tormenta. Pasó a la siguiente estatua, un hombre corpulento y lleno de cicatrices, con el rostro desencajado por la ira. Era el hermano de sangre de Mix, y se había transformado durante la última batalla contra los espectros helados, luchando hasta que su brazo armado se quedó bloqueado en pleno movimiento y la garganta de Tessa se cerró. ¿Cuántos? 214. La voz de Caspian era monótona. Esto es lo que queda de la corte de invierno. Los alfas más fuertes del reino, reducidos a piedra y silencio. Se volvió para mirarla y sus pálidos ojos ardían. Esto es lo que sucede cuando se rompes el vínculo, cuando no hay ningún ancla que sostenga la magia, y entonces levantó la mano izquierda. La piedra gris se extendía más allá de su muñeca.
Ahora esto es lo que nos está pasando a nosotros. Tessa dio un paso atrás, con el pulso acelerado. Me trajiste aquí para hacerme sentir culpable. Te traje aquí para mostrarte la verdad. Caspian bajó la mano y su expresión se endureció. Crees que somos monstruos que quieren devorarte. Crees que esto es una jaula. Pero mira a tu alrededor, Tessa. Esto es la jaula. Somos prisioneros de nuestros propios cuerpos, viendo cómo nos convertimos en piedra, pieza a pieza. ¿Y tú? Su voz se quebró. Eres la primera persona en 500 años que ha detenido la maldición. La espalda de Tessa chocó contra la pared. Yo no pedí esto, lo sé. Caspian se acercó. Su enorme corpulencia se alzaba sobre ella, pero se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sin tocarla. No pediste que te enviaran a esa montaña. No pediste salvar a tu hermana. No pediste ser lo suficientemente cálida como para curarnos, pero lo eres. Y no voy a disculparme por querer sobrevivir. ¿Qué quieres de mí? La voz de Tessa se quebró. ¿Quieres que me quede aquí para calentar como una chimenea? Caspian apretó la mandíbula. Quiero que entiendas que no vamos a hacerte daño. No vamos a comerte ni a encerrarte en un calabozo, ni a dejarte seca. Solo se detuvo, exhaló, y cuando volvió a hablar, su voz era suave, casi desesperada. Solo queremos sentirnos vivos de nuevo, aunque solo sea por un rato. Tessa lo miró fijamente, fijándose en cómo le temblaba la mano de piedra agrietada, en la esperanza cruda y dolorosa de sus ojos, y sintió un nudo en el pecho. «Necesito aire», susurró. Caspian se apartó inmediatamente, con una expresión estremecida. «Las puertas están protegidas. No puedes salir de la ciudadela sin uno de nosotros». A Tessa se le heló la sangre. «Así que soy una prisionera. Estás protegido». La voz de Caspian se volvió dura. «La montaña está plagada de espectros helados y dragones de hielo. Si sales de estas murallas sin escolta, morirás en cuestión de minutos. No te retengo aquí porque quiera encerrarte, Tessa. Te retengo aquí porque no quiero encontrar tu cadáver congelado en la nieve». Se dio la vuelta y salió de la galería, sus pasos resonando en el silencio. Y Tessa se quedó sola con las estatuas y el peso aplastante de la verdad. Ella no era un sacrificio, era un salvavidas, y los titanes no iban a dejarla marchar. Tessa aprendió a vivir en el espacio que había entre ellos. Los 3 primeros días fueron como un baile cauteloso. Ella se quedaba en las habitaciones de Caspian, ellos le traían comida y libros, y la vigilaban como si estuviera hecha de cristal. Malik aparecía al amanecer con el desayuno, sus ojos anaranjados siguiendo cada uno de sus movimientos, la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo un gruñido. Vane llegaba por las tardes con té y preguntas, su mirada clínica estudiándola como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Y Caspian venía por la noche, cuando las llamas se apagaban y el frío se colaba de nuevo en la piedra, y se sentaba en la silla junto a su cama y se limitaba a observarla. Debería haberle resultado invasivo, sofocante, pero en cambio se sentía como si la vieran. Al 4.º día, Tessa salió del ala este. No pidió permiso. Simplemente salió de las habitaciones de Caspian, con sus pies descalzos silenciosos sobre la piedra, y comenzó a explorar. La ciudadela era enorme, un laberinto de pasillos y galerías, bibliotecas repletas de textos antiguos, armerías llenas de armas que parecían haber sido forjadas antes incluso de que existiera el valle, y dondequiera que iba, el aire era frío. No era el frío mortal de la montaña, sino un frío profundo y penetrante que le hacía empañar el aliento y le erizaba la piel. Encontró a Vine en lo que él llamaba el archivo, una sala circular con estanterías que se elevaban en espiral 3 pisos, llenas de pergaminos y libros encuadernados en cuero tan viejo que se agrietaba al tocarlo. Estaba inclinado sobre un escritorio, con el cabello plateado cayéndole sobre los ojos, y cuando Tessa entró, no levantó la vista. «El ritual de calentamiento ha vuelto a fallar», dijo con voz tensa. «Las protecciones se están fracturando. La magia que se supone que regula la temperatura se está colapsando». Tessa se acercó, y su mirada se posó en los pergaminos esparcidos por el escritorio. Estaban cubiertos de runas que no reconocía. Diagramas de la ciudadela superpuestos con líneas de poder. «¿Puedes arreglarlo?» «No sin el vínculo». Vane finalmente la miró, con sus ojos color humo en sombra. «La magia está anclada al tributo. Cuando murió el último, la conexión se rompió
Y desde entonces hemos estado funcionando con el poder residual, pero se está desvaneciendo. En otro año, tal vez 2, la ciudadela se congelará por completo y nosotros nos convertiremos en estatuas mucho antes. A Tessa se le encogió el pecho. ¿Y si me quedara? Vane se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Y si me quedara? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Dijiste que el vínculo necesita un ancla, que el tributo debe vivir aquí. ¿Y si yo? ¿Y si aceptara eso? Vane se levantó lentamente, con una expresión indescifrable. ¿No entiendes lo que estás ofreciendo? Entonces explícamelo. El vínculo no es solo proximidad, Tessa. No es solo vivir en el mismo edificio. Rodeó el escritorio. Sus movimientos eran cuidadosos, controlados. Es un vínculo del alma, una atadura mágica entre tú y la ciudadela, entre tú y nosotros. Te haría inmortal, pero también te ataría aquí para siempre. No podrías marcharte, no sin matarnos a nosotros y a ti misma en el proceso. El pulso de Tessa se aceleró. Para siempre, para siempre. La voz de Vane se suavizó y requeriría contacto, contacto regular y sostenido. La magia se alimenta del calor, de la conexión, de... Dejó de apretar la mandíbula. En el tacto, el contacto, piel con piel. La mirada de Vane se posó en sus manos. Una sola carne, una sola piedra, y flexionó los dedos como si estuviera probando los límites de su cuerpo. Tendríamos que abrazarte con frecuencia para absorber el calor que irradias y canalizarlo hacia los hechizos protectores. No lo es. Volvió a mirarla y su expresión era cruda. No es un proceso suave. Es invasivo, íntimo, y no te mentiré ni fingiré que es otra cosa. Tessa tenía la boca seca. Me estás pidiendo que sea un horno humano. Te estoy pidiendo que salves nuestras vidas. La voz de Vane se quebró. Pero también te estoy diciendo el precio, porque si aceptas esto, no hay vuelta atrás. Y necesito que lo entiendas antes de tomar una decisión. Te arrepentirás. Tessa lo miró fijamente, a la desesperada honestidad de sus ojos, a la forma en que temblaba su mano agrietada como la piedra, y algo en su pecho, algo que no quería nombrar. Demuéstramelo, susurró. Vane contuvo el aliento. ¿Qué? Demuéstrame lo que significa. El contacto. La alimentación. Se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. Necesito saber a qué estoy accediendo. Vane no se movió. Durante un largo momento, se limitó a mirarla, con sus ojos color humo buscando los de ella, y luego asintió lentamente, con cuidado. Levantó la mano derecha, la que aún era de carne, y la extendió con la palma hacia arriba. Como una ofrenda, Tessa colocó su mano en la de él. El calor fue inmediato. Lo sintió subir por su brazo, un calor dorado que irradiaba desde su piel hacia la de él, y Vane jadeó. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, con suavidad pero con desesperación, y ella observó cómo la piedra gris de su mano izquierda comenzaba a retroceder. Lentamente, centímetro a centímetro, las grietas se cerraron y la textura rugosa se suavizó hasta convertirse en carne cicatrizada. «Dioses», susurró Vane. Su voz temblaba. «Estás ardiendo». Tessa también lo sintió. Una atracción, como si algo en lo más profundo de su pecho se estuviera desenrollando, fluyendo a través de su piel y hacia él. Y no le dolía. Se sentía bien, como si su cuerpo hubiera estado esperando esto, como si hubiera sido creada para este propósito exacto. Las venas se tensaron y él cerró los ojos. «No tienes ni idea de lo que se siente. Dímelo», como si se hubiera detenido, con la respiración acelerada, como si hubiera estado congelado durante 500 años y tú fueras la primera chispa de fuego que siento, como si estuviera despertando después de siglos de sueño, como si su voz se hubiera roto, como si quisiera acercarte más a mí y no soltarte nunca. El pulso de Tessa latía con fuerza. «Entonces hazlo». Los ojos de Vane se abrieron de par en par y el deseo que había en ellos le cortó la respiración. Pero él no se movió. No la atrajo hacia él. En cambio, soltó su mano como si le quemara y dio un paso atrás, con el pecho agitado. «No», dijo con voz ronca. «Así no. No cuando no lo entiendes del todo. No cuando...» Se detuvo, apretando la mandíbula. «Pregúntale a Caspian. Él te lo explicará mejor que yo». Se marchó antes de que ella pudiera responder, sus pasos resonando en el silencio de los archivos,
Y Tessa se quedó mirando su mano, sintiendo el calor que aún le hormigueaba en la palma, y preguntándose en qué demonios acababa de meterse. Encontró a Caspian en el patio de entrenamiento, un enorme patio abierto excavado en la ladera de la montaña, con vistas al valle. Estaba sin camisa a pesar del frío, con el torso lleno de cicatrices reluciente de sudor, y practicaba formas de combate con una espada que parecía haber sido forjada para un gigante. Cada golpe era controlado, brutal, preciso. Tessa se detuvo en el borde del patio, con el aliento empañando el aire helado, y lo observó. Era hermoso, como lo es una montaña, duro e implacable, imposible de apartar la mirada. La piedra se había extendido más arriba por su brazo izquierdo, pasando por el codo, y ella podía ver cómo favorecía su lado derecho, compensando el peso de la maldición. Se detuvo a mitad del movimiento cuando la vio. «No deberías estar aquí fuera», dijo con voz áspera. Bajó la espada, con el pecho aún agitado. «Hace demasiado frío. Estoy bien». Tessa entró en el patio, con los pies descalzos crujiendo sobre la piedra cubierta de escarcha. Vane me habló del vínculo, de lo que requeriría. Caspian se quedó quieto. «Y quiero probar la alimentación. Quiero ver si funciona». Algo brilló en los pálidos ojos de Caspian, quizás esperanza o miedo, y dejó la espada con cuidado, como si no confiara en sí mismo para sostenerla. «No es solo alimentarse, Tessa. Se detuvo, moviendo la mandíbula. «Es íntimo, más íntimo de lo que imaginas. Y yo no», bajó la voz, «no confío en mí mismo para no tomar demasiado. Entonces no tomes demasiado». Tessa se acercó, con el pulso acelerado. «Solo muéstrame, por favor». Caspian la miró fijamente durante un largo momento, con expresión indecisa, y luego asintió. Se dirigió al banco que había al borde del patio y se sentó. Su enorme corpulencia hacía que la piedra pareciera pequeña y le indicó con un gesto que se acercara. A Tessa le temblaban las piernas, pero se obligó a moverse, a ponerse delante de él, lo suficientemente cerca como para oler el hielo picado y el ámbar que se adherían a su piel, lo suficientemente cerca como para tener que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. «Siéntate», dijo Caspian en voz baja. «¿Dónde?» Su mirada se posó en su regazo y a Tessa se le revolvió el estómago, pero no dudó. Se subió al banco, a horcajadas sobre sus muslos. Y en el momento en que su peso se apoyó contra él, las manos de Caspian se levantaron para agarrarle la cintura, con suavidad, con tanta suavidad que le hizo doler el pecho. «Dime si es demasiado», murmuró, rozando con los pulgares la tela de la túnica oversize. Su túnica y ella sintieron el calor que irradiaba entre ellos como si fuera un ser vivo. «Dime si quieres que pare, lo haré». La mano de Caspian se deslizó bajo la túnica, sus palmas presionando contra su piel desnuda, y Tessa jadeó. El calor era abrumador, no doloroso pero intenso, como si todo su cuerpo se hubiera convertido en un conducto para el fuego. Sintió cómo brotaba de ella, hacia él, y la cabeza de Caspian cayó hacia atrás. Sus ojos se cerraron con fuerza y un gemido entrecortado salió de su garganta. «¡Joder!», jadeó apretando el agarre, clavándole los dedos en la cintura, y ella sintió que todo su cuerpo se estremecía. «Tessa, eres una diosa. Eres perfecta». Ella no podía hablar, no podía pensar. Lo único que podía hacer era sentir cómo le temblaban las manos sobre su piel, cómo respiraba entre jadeos entrecortados, cómo la piedra de su brazo izquierdo retrocedía, volviéndose carne centímetro a centímetro, de forma agonizante. «No pares», susurró Caspian. Su frente cayó sobre el hombro de ella y sintió el calor de su aliento en su cuello. «Por favor, no pares». Tessa puso las manos sobre sus hombros, anclándose a él, y dejó que el calor fluyera, que brotara de ella como el agua de una presa. Y Caspian la abrazó durante todo el proceso. Su enorme cuerpo se curvó alrededor del de ella, protector y desesperado, y con mucho cuidado de no hacerle daño. Cuando por fin decayó, cuando la atracción se desvaneció y el calor volvió a instalarse en su pecho, Caspian levantó la cabeza. Sus ojos pálidos estaban vidriosos, su expresión era cruda, y cuando miró su mano izquierda, ahora completamente carnosa, sin gris, sin grietas, se le cortó la respiración. «Ha funcionado», susurró. «Tessa, ha funcionado», sonrió ella, agotada, mareada y extrañamente eufórica. «Te lo dije». La risa de Caspian era entrecortada,
y la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos como si fuera lo más preciado del mundo. «Vas a salvarnos», le murmuró al oído. «Vas a salvarnos a todos». Tessa cerró los ojos y se dejó envolver por su calor. No vio la tormenta que se avecinaba en el valle. La ventisca azotó el valle 3 días después. Tessa la sintió antes de verla. Un cambio en el aire, una presión que se acumulaba contra los hechizos protectores de la ciudadela, y cuando miró por la ventana de la biblioteca, se le encogió el estómago. El cielo sobre el valle era negro. No era el negro natural de una tormenta, sino una oscuridad antinatural que se cernía sobre el pueblo como un puño. «Está empeorando», dijo Vaughn detrás de ella. Había ido a buscarla cuando las barreras comenzaron a romperse, con expresión sombría. «El invierno se está intensificando. La gente de abajo no sobrevivirá otra semana así». Las manos de Tessa se presionaron contra el frío cristal. ¿Por qué? Creía que la alimentación estaba funcionando. El brazo de Caspian está curado. Los dedos de Mix vuelven a ser de carne. La maldición está remitiendo. Porque nos hemos distraído. La voz de Vane era tensa. Los rituales climáticos requieren concentración, poder, y durante la última semana, toda nuestra energía se ha canalizado para absorber tu calor en lugar de mantener los escudos que regulan el clima del valle. Nos estamos curando, pero la gente de abajo se está congelando. La culpa retorció el pecho de Tessa. Entonces, arréglalo. Realiza el ritual. No podemos. Vane se acercó a ella y se quedó a su lado, con la mirada fija en la tormenta. No sin arriesgar el progreso que hemos logrado. Si canalizamos el poder hacia los hechizos ahora, la maldición se acelerará de nuevo. Nos convertiremos en piedra antes de poder completar el vínculo. Así que el valle sufre. El valle sobrevive. Vane apretó la mandíbula. Han soportado 100 años de invierno eterno. Pueden aguantar unas semanas más mientras nosotros... La campana de alarma rompió el silencio. Tessa giró la cabeza hacia el sonido, un repique profundo y resonante que ecoaba por la ciudadela como un latido, y la expresión de Vane se volvió fría. «Ya están aquí», dijo. «¿Quiénes?» «Los aldeanos». Vane ya se estaba moviendo, caminando hacia la puerta. «Están en las puertas». El patio era un caos. Tessa corrió detrás de Vane, sus pies descalzos resbalando sobre la piedra helada. Y cuando irrumpieron por las puertas del patio principal, se le cortó la respiración. Las puertas de obsidiana no se habían abierto por voluntad propia, sino por la fuerza. Las runas echaban humo, estaban destrozadas, y por el hueco se abalanzaban hombres, no aldeanos, sino mercenarios. Vestían armaduras de hierro, tenían el rostro oculto tras yelmos, y se movían con la brutal eficacia de asesinos entrenados, lanzadores de hierro. Tessa había oído hablar de ellos, mercenarios de las ciudades del sur que se especializaban en romper barreras mágicas, en matar cosas que no podían ser asesinadas por medios normales. Y al frente de ellos estaban los ancianos. Tessa reconoció inmediatamente al anciano Thorn, el hombre que le había atado las muñecas con plata, que la había enviado a la montaña a morir. Estaba al frente del grupo, con el rostro desencajado por la rabia, y cuando la vio junto a Vane, entrecerró los ojos. «Ahí está», dijo Thorn con voz aguda y acusadora que resonó en todo el patio. «La sacrificada que se niega a morir». Vane se colocó delante de Tessa, formando un muro entre ella y los fundidores de hierro. «Has violado las defensas de la ciudadela. Eso es un acto de guerra, Thorn». «¿Guerra?» Thorn se rió, amarga y fríamente. «¿Crees que tememos a monstruos que apenas pueden mantenerse en pie? Mírate, medio convertido en piedra, aferrándote a la vida al absorber el calor de una niña. Eres patético. Vete». La voz de Vane se convirtió en un gruñido. «Ahora, antes de que olvide los juramentos que me unen a tu pueblo, no nos iremos sin ella». Thorn señaló a Tessa, y los Ironcasters se movieron, llevando las manos a las armas que llevaban en el cinturón. «El invierno es peor. Las cosechas están fallando. Los niños están muriendo. Y es porque el sacrificio no funcionó. Se supone que ella está muerta, pero en cambio está aquí jugando a las casitas con monstruos». La sangre de Tessa se heló. «¿Quieres matarme? Queremos arreglar esto». La expresión de Thorn era fría. Los antiguos textos dicen que el tributo debe estar dispuesto. Debe caminar hacia la muerte con los ojos abiertos. Pero tú no moriste. Sobreviviste. Y eso rompió la magia. Así que vamos a terminar lo que debería haberse hecho hace una semana.
Vamos a derramar tu sangre en el altar, y el invierno terminará. No. La palabra fue un gruñido, y Malik apareció de entre las sombras como una pesadilla hecha realidad. Sus ojos naranjas ardían, mostraba los colmillos y el olor a cuero gastado, y naranja sanguínea se extendió por el patio como una ola. «No la tocarás». Thorn levantó la mano y los fundidores de hierro se abalanzaron hacia adelante. Malik se movió como una tormenta. Tessa nunca había visto nada igual. Su velocidad brutal, la forma en que su cuerpo se movía y se retorcía, las garras que se extendían desde sus dedos, su rugido sacudiendo la piedra bajo sus pies. Golpeó al primer fundidor de hierro como un ariete. Sus garras desgarraron la armadura como si fuera pergamino, y la sangre salpicó la nieve. Los mercenarios se dispersaron, gritando órdenes, levantando armas. Pero Malik no aminoró el ritmo. Era un torbellino de dientes, garras y rabia, y cada golpe era letal. Un fundidor de hierro se abalanzó sobre él con una espada, y Malik atrapó la hoja con la mano desnuda, el hierro chisporroteando contra su piel, y le arrancó el arma de las manos antes de clavarle las garras en el pecho. «¡Malik!». El grito de Vayne era desesperado. «No los mates a todos. Necesitamos respuestas. Han venido a por ella». La voz de Malik era apenas humana, gutural y salvaje, y lanzó el cuerpo a un lado como si no pesara nada. «No obtendrán respuestas. Obtendrán la muerte». Otro fundidor de hierro levantó una ballesta, apuntando a Tessa, y Caspian apareció entre ellos. No habló, no rugió. Simplemente movió una mano enorme, cerró el puño alrededor de la ballesta y la aplastó hasta convertirla en chatarra, mientras con la otra mano agarraba al mercenario por el cuello y lo levantaba del suelo. El hombre se ahogaba, pataleaba, y los pálidos ojos de Caspian eran gélidos. «Le has apuntado con un arma», dijo Caspian en voz baja. «Ha sido un error». Arrojó al hombre contra la pared del patio, y el impacto fue repugnante. El mercenario se desplomó, inconsciente o muerto, y Caspian se volvió hacia Tessa. Le puso las manos sobre los hombros, con un agarre firme pero suave, y la colocó detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. «No te muevas», le dijo en voz baja. «No corras. Quédate conmigo». Tessa asintió, con el corazón latiéndole con fuerza, y Caspian se volvió para enfrentarse a los Ironcasters. Todavía quedaban una docena de ellos, rodeándolos con las armas en alto, y el anciano Thorn gritaba algo sobre el fuego purificador y la justicia divina. Pero nada de eso importaba, porque Malik los estaba destrozando como si fueran de papel, y Vayne se movía entre el caos con precisión quirúrgica, desarmando a los mercenarios con un simple movimiento de muñeca, su magia crepitando en el aire como un rayo. Todo terminó en cuestión de minutos. El patio estaba lleno de cuerpos, algunos muertos, otros gimiendo, todos ellos destrozados, y los Ironcasters que quedaban huían a través de las puertas destrozadas, arrastrando al anciano Thorn con ellos. Malik se quedó en medio de la carnicería, con sangre goteando de sus garras, el pecho agitado, y cuando miró a Tessa, sus ojos naranjas seguían siendo salvajes. «¿Estás herida?». Su voz era áspera, apenas controlada. «No». La voz de Tessa temblaba. «Estoy bien, bien». Las garras de Mick se retrajeron lentamente, flexionando las manos, y miró la sangre que cubría su piel como si la viera por primera vez. «Bien». Las manos de Caspian seguían sobre los hombros de Tessa, temblando, y cuando ella lo miró, su expresión era cruda. «Intentaron matarte», dijo en voz baja. «Entraron en nuestra casa e intentaron matarte. Sé que volverán». Vayne apareció junto a ellos, con sus ojos color humo oscurecidos. «Hoy no. Quizás mañana tampoco, pero volverán, y la próxima vez traerán más fundidores de hierro, más armas. No pararán hasta que estés muerta o te conviertas en estatua». A Tessa se le encogió el pecho. «Entonces, ¿qué hacemos?». Caspian apretó la mandíbula. «Terminaremos el vínculo esta noche, antes de que tengan la oportunidad de atacar de nuevo». La mirada de Vayne se agudizó. «Caspian, ella no está preparada. Morirá si no lo hacemos». La voz de Caspian se volvió letal. «Tú los viste. Has oído a Thor. Creen que su sangre en un altar acabará con el invierno. No pararán hasta que sea un cadáver. Entonces, la ataremos a la ciudadela. La haremos inmortal y nos aseguraremos de que nadie pueda volver a quitárnosla». Tessa miró entre ellos a Malik, todavía cubierto de sangre, con los ojos ardientes de furia protectora.
A Vane con su expresión dividida entre la lógica y la desesperación, a Caspian con las manos temblorosas sobre sus hombros y los ojos pálidos, suplicándole que dijera que sí, y se dio cuenta de que ya había tomado su decisión hacía días. En el momento en que Caspian se arrodilló ante ella en la ciudadela, en el momento en que Vane le mostró la galería de estatuas, en el momento en que Malik luchó contra un ejército para mantenerla a salvo, ella no era una prisionera, era de ellos. Hazlo, susurró Tessa. Átame esta noche. Caspian cerró los ojos, con una expresión de alivio, y la atrajo hacia su pecho, rodeándola con sus brazos como si nunca fuera a soltarla. Gracias, le susurró al oído. Gracias. Tessa cerró los ojos y se permitió creer que había tomado la decisión correcta. A pesar de que la tormenta fuera se intensificaba, a pesar de que el valle gritaba pidiendo su sangre, Caspian se derrumbó 30 segundos después de que los Ironcasters huyeran. Tessa lo sintió antes de verlo. La forma en que sus manos sobre sus hombros se tensaron de repente. La forma en que su respiración se entrecortó de forma brusca y extraña. Y entonces su peso cayó. Su enorme cuerpo se inclinó hacia adelante como una montaña que pierde sus cimientos. Caspian intentó agarrarlo, arañando su pecho con las manos. Pero él medía más de 2 metros y era todo músculo, y ella no era nada. La habría aplastado si Malik no hubiera aparecido. Sus manos manchadas de sangre agarraron los hombros de Caspian y lo levantaron. Lo tengo. La voz de Malik era tensa, forzada. Vane ya se estaba moviendo, con sus ojos color humo agudos y clínicos, mientras presionaba sus dedos contra la garganta de Caspian, comprobando su pulso. Sus latidos eran erráticos. El esfuerzo de la lucha había acelerado la maldición. Le quitó la túnica a Caspian y a Tessa se le revolvió el estómago. La piedra se había extendido. Ya no era solo su brazo izquierdo. La textura gris y agrietada se extendía por su pecho como escarcha en una ventana, avanzando hacia su corazón en líneas irregulares y ramificadas. Ella podía ver cómo latía bajo su piel, extendiéndose con cada respiración entrecortada, y al verlo se le cerró la garganta. No, susurró Tessa. No, estaba curado. Su brazo estaba... La alimentación revirtió el daño superficial, dijo Vane con brusquedad, pero la maldición está más arraigada en su interior. Y cuando luchó, cuando canalizó todo ese poder para protegerte, se detuvo, apretó la mandíbula. Eso lo agotó. La maldición se está compensando, acelerando. Malik apretó con más fuerza a Caspian, con los ojos naranjas encendidos. ¿Cuánto tiempo? Vane guardó silencio durante un instante demasiado largo. Y ese silencio fue una respuesta en sí mismo. Horas, tal vez menos. La voz de Mix se quebró. Tenemos que llevarlo a la cámara ahora mismo. Se movieron al unísono, Malik cargando con el peso de Caspian sobre sus hombros, Vane guiándolos por los pasillos de la ciudadela y Tessa corriendo detrás de ellos, con sus pies descalzos golpeando la piedra helada. Su mente gritaba. Caspian la había salvado. Se había interpuesto entre ella y una ballesta. La había protegido con su cuerpo. Había luchado contra un ejército para mantenerla a salvo y ahora estaba muriendo por ello. La cámara se encontraba en lo más profundo del corazón de la ciudadela. Era una sala circular tallada en obsidiana negra. El suelo estaba grabado con runas azules brillantes que pulsaban como un latido. El aire olía a ozono y magia antigua, agudo y eléctrico. Y cuando Malik acostó a Caspian sobre el altar de piedra en el centro, las runas brillaron con más intensidad. Caspian tenía los ojos cerrados y respiraba superficialmente. La piedra había llegado ya a su clavícula, trepando por su cuello en finas grietas similares a venas, y Tessa sintió que algo se rompía en su pecho. «Haz algo», dijo ella con voz temblorosa. «Vane, haz algo». «No puedo». Las manos de Vane se movían sobre las runas, sus dedos trazaban patrones que hacían brillar la luz, pero su expresión era sombría. La maldición es demasiado profunda, envuelve su corazón. Tessa, si intento extraerla manualmente, lo mataré. Entonces, ¿qué hacemos? Vane la miró, y la desesperación en sus dos ojos ahumados hizo que su pulso se acelerara. El vínculo del alma. Es lo único lo suficientemente fuerte como para revertir esto, pero no lo es. Se detuvo, con la voz ronca. No es lo que habíamos planeado. Se suponía que íbamos a prepararte para ello, tomarnos nuestro tiempo.
asegurarnos de que entendieras el coste. Pero Caspian no tiene tiempo. Tessa apretó los puños a los lados. Entonces hazlo ahora. No lo entiendes. Vine se acercó, su alta figura se cernía sobre ella, y su aroma a salvia seca y pergamino quemado se mezclaba con algo crudo. Miedo. El vínculo del alma no es suave. No es un ritual al que te sometes sin estar preparada. Te quemará, Tessa. Reescribirá toda tu esencia. Te atará a la ciudadela, a nosotros, de una forma que nunca podrá deshacerse. Sentirás todo lo que sentimos. Nuestro dolor, nuestro hambre, nuestro dejó de masticar, nuestra necesidad. Y es permanente. Una vez hecho, nunca podrás marcharte. Nunca volverás a tu vida humana. Serás nuestra para siempre. Tessa lo miró fijamente, a la angustia grabada en sus rasgos afilados, a la forma en que le temblaban las manos, y luego miró más allá de él, a Caspian tendido en el altar, con el pecho apenas elevándose, la piedra acercándose a su corazón con cada segundo que pasaba. «No me importa», susurró. Vane contuvo el aliento. «Tessa, no me importa». Su voz era ahora más fuerte, firme. «No me importa el precio. No me importa el dolor, no me importa si nunca puedo volver al valle». Se acercó, clavando la mirada en las venas. «Él me salvó la vida. Todos vosotros lo hicisteis. Y no voy a quedarme aquí parada viendo cómo se convierte en piedra porque tuve demasiado miedo de salvarlo». Malik emitió un sonido ahogado desde donde estaba, junto al altar. Su aroma a naranja sanguínea estaba impregnado de dolor y de algo que podría haber sido esperanza. «¿Lo dices en serio?» «Sí. Incluso sabiendo que estarás atada a nosotros». La voz de Malik era áspera, incluso sabiendo que nunca serás libre. Tessa lo miró, observando cómo su enorme cuerpo se encorvaba sobre el de Caspian, como si intentara protegerlo de la muerte misma. El brillo anaranjado de sus ojos se apagó por el miedo y algo en su pecho se encogió. «Ya no soy libre», dijo en voz baja. «No he sido libre desde que subí a esa montaña. Desde que entré en esta ciudadela, y todos decidieron que merecía la pena salvarme. Ya que Caspian me llevó a través de una tormenta de nieve y Vane me mostró la verdad y ustedes lucharon contra un ejército para mantenerme con vida». Su voz se quebró. «No quiero ser libre. Quiero ser tuya». El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Vane se desmoronó y se dio la vuelta. Sus hombros se tensaron y apretó los puños. Malik respiraba entrecortadamente, y cuando la miró, sus ojos anaranjados estaban vidriosos. «¿Estás segura?», dijo Malik. No era una pregunta, era una súplica. «Estoy segura. Entonces hagámoslo ahora». La voz de Vane era tensa, controlada, y cuando se volvió para mirarla, sus ojos color humo ardían. «Pero primero necesito que entiendas algo. El vínculo requiere que los tres participemos. Caspian, Malik y yo. Tienes que aceptarnos a todos. Vincúlate a todos nosotros o no funcionará. Y una vez que comience, no habrá forma de detenerlo. No habrá vuelta atrás. ¿Estás lista para eso?» El pulso de Tessa latía con fuerza, pero asintió con la cabeza. «Sí». Vane se acercó al altar, con las manos suspendidas sobre el pecho de Caspian, y las runas azules del suelo brillaron con más intensidad, proyectando sombras nítidas por toda la sala. «El ritual se llama el vínculo de la tríada», dijo con la voz adquiriendo el tono clínico que utilizaba cuando intentaba mantener la calma. «Requiere un catalizador. Alguien con suficiente fuerza vital para anclar tres almas. Esa eres tú. Y requiere tres anclas, los que se unirán al catalizador. Esos somos nosotros». Malik se acercó a Tessa, su enorme cuerpo la envolvía en sombras, y su olor a cuero gastado, acero y naranja sanguínea la envolvía como un ser vivo. «Va a doler», dijo sin rodeos. «La magia te desgarrará, reescribirá tu sangre, tus huesos, tu alma, y nos sentirás. Todo lo que somos, todo lo que hemos estado reprimiendo». Tessa tragó saliva. «¿Qué significa eso?» «Significa que sabrás cuánto te queremos». La voz de Malik se volvió áspera y grave. «Cuánto te hemos querido desde el momento en que cruzaste esas puertas. Lo difícil que ha sido mantener nuestras manos tranquilas. Reprimirnos, fingir que no estamos medio salvajes por la necesidad de reclamarte». El calor inundó el rostro de Tessa, pero ella no apartó la mirada. «Y después del vínculo, serás inmortal», dijo Vane. «Dejarás de envejecer. Te curarás más rápido. Serás más fuerte, más aguda,
más resistente, pero también estarás atada a la magia de la ciudadela. Si te vas por mucho tiempo, el vínculo comenzará a desgastarse, te debilitarás, y nosotros también. Su mirada se suavizó. Serás nuestra reina, Tessa, nuestro ancla, nuestro corazón, y nosotros seremos tus guardianes, tus protectores, tus compañeros. La palabra salió de la boca de Caspian. Tessa giró la cabeza hacia el altar, con el corazón latiendo con fuerza, y vio que los pálidos ojos de Caspian estaban apenas abiertos, como rendijas del cielo invernal, pero estaba despierto. Su voz era áspera, quebrada y débil, pero la miraba como si ella fuera lo único que lo mantenía atado a la vida. Caspian. Tessa se acercó a él, le tomó las manos y él le estrechó los dedos con un apretón demasiado débil, demasiado frágil. No hables, ahorra fuerzas. Tengo que hacerlo. Se detuvo, con la respiración entrecortada, y ella vio cómo la piedra se le subía por la mandíbula, volviendo su piel gris. Necesito que sepas cuál es el vínculo. No es solo magia, es... Tosió, con el pecho agitado, y el sonido era húmedo y extraño. Es un vínculo de apareamiento. Te hace nuestra para siempre. A Tessa se le cerró la garganta. Lo sé. Te mereces algo mejor. Caspian cerró los ojos y su voz era apenas un susurro. Te mereces a alguien que no se esté muriendo. Cállate. La voz de Tessa se quebró y se inclinó, presionando su frente contra la de él. No vas a morir. No lo permitiré. Los labios de Caspian se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Testaruda. No tienes ni idea. Su mano se apretó alrededor de la de ella, y cuando volvió a abrir los ojos, estos ardían. Si hacemos esto, si te unes a nosotros, no habrá vuelta atrás. Estarás atada a nosotros. 3 titanes salvajes que no pueden quitarte las manos de encima, que lucharán contra cualquiera que te mire mal, que quemarán el mundo si eso significa mantenerte a salvo. A Tessa le dolió el pecho. Suena perfecto. La risa de Caspian se quebró y una lágrima resbaló por su sien, atravesando la piedra que se extendía por su piel. Te quiero, susurró. No debería, pero te quiero. A Tessa se le cortó la respiración. Ella lo miró fijamente, fijándose en cómo sus pálidos ojos se clavaban en los suyos, crudos, desesperados y sinceros, y algo dentro de su pecho se rompió. Yo también te quiero, le susurró. Y entonces miró a Malik, fijándose en cómo sus ojos naranjas estaban muy abiertos y vidriosos, y a Vayne, fijándose en cómo su expresión se había vuelto suave y dolorida. Os quiero a todos, dijo Mal con voz entrecortada, llevándose las manos a la cara, y Vayne se dio la vuelta, con los hombros temblando. Entonces hagámoslo, dijo Vayne con rudeza. Antes de que pierda el valor, el ritual requiere sangre. Vayne explicó con frialdad que el vínculo de la tríada necesitaba un ancla física, una forma de unir sus esencias, y que el método más fácil era compartir sangre. Un corte en cada una de sus palmas, presionadas entre sí, canalizaba la magia a través del contacto. Tessa no dudó. Extendió la mano y Vayne sacó una pequeña hoja de su cinturón de obsidiana, tallada con runas y vibrando con poder. Presionó el filo contra su palma y ella sintió un pinchazo agudo al cortar la piel. La sangre brotó, caliente y roja, y Vayne apretó la mandíbula mientras se cortaba la palma con la misma hoja. Malik fue el siguiente, con su enorme mano que hacía parecer diminuto el cuchillo, y entonces Caspian Vayne tuvo que ayudarlo. Tuvo que sujetarle la muñeca con firmeza, porque la piedra le había bloqueado los dedos. Y cuando los 4 tuvieron las palmas sangrando, Vayne los colocó alrededor del altar. Tessa en el centro, dijo, extended las manos. Presionaremos nuestras palmas contra las vuestras y las runas harán el resto. Tessa subió al altar, con los pies descalzos fríos contra la obsidiana, y Caspian yacía debajo de ella, con el pecho apenas elevándose. Ella se arrodilló a su lado, con el corazón latiendo con fuerza, y extendió las manos. Vayne tomó su mano derecha, con sus ojos color humo fijos en los de ella. Malik tomó su izquierda, con su mirada naranja ardiente, y Caspian extendió su única mano funcional y presionó su palma sangrante contra el pecho de ella, justo sobre su corazón. Las runas explotaron. Una luz dorada y cegadora brotó del suelo, subiendo en espiral por las paredes y envolviéndolos en un vórtice de magia que parecía estar en llamas. Tessa gritó. No pudo evitarlo. El dolor era abrumador, desgarrándole las venas como vidrio fundido,
reescribiendo cada célula, cada respiración, cada pensamiento. Sintió la mano de Vayne apretar la suya. Sintió las garras de Malik clavarse en su piel. Sintió la palma de Caspian quemarle el pecho como una marca. Y entonces lo sintió. La mente de Vayne, aguda, brillante y aterrorizada. 1000 cálculos ejecutándose a la vez, tratando de controlar la magia, de evitar que la consumiera. El corazón de Malik, salvaje, feroz y protector. Una bestia gruñona que destrozaría el mundo para mantenerla a salvo. El alma de Caspian, rota, desesperada y tan aliviada, aferrándose a ella como si fuera lo único que lo mantuviera con vida. El vínculo se estableció. Tessa lo sintió como un clic físico, 3 hilos dorados envolviendo su corazón, atándola a ellos y a ellos a ella. Y de repente pudo sentirlo todo. Su dolor, su hambre, su amor. Se derramó en ella como una inundación, ahogándola, abrumándola. Y ella ardía, ardía, ardía. Y entonces la piedra del pecho de Caspian se hizo añicos. La textura gris se agrietó, astillándose en 1000 pedazos, y una luz dorada brotó de debajo de ella, bañando su piel y devolviéndola a la carne. Las grietas se sellaron. La piedra retrocedió y Caspian jadeó, arqueando la espalda fuera del altar, presionando con más fuerza su mano contra el pecho de ella, como si pudiera atraerla hacia él. «¡Tessa!», exclamó con voz entrecortada, y su voz volvió a ser fuerte, volvió a estar viva. «Dios mío, Tessa». La luz se desvaneció. Tessa se desplomó hacia adelante, con la frente apoyada contra el pecho de Caspian, y sintió que sus brazos la rodeaban, fuertes, íntegros, vivos. La mano de Malik seguía agarrada a la suya, con la respiración entrecortada, y los dedos de Vayne temblaban contra su piel. «Ha funcionado», susurró Vayne. Su voz temblaba. «Realmente ha funcionado». La risa de Malik era entrecortada, casi un sollozo, y atrajo a Tessa hacia su pecho, apretándola contra él. «Tus horas», le susurró al oído. «Tus horas». Tessa no podía hablar, no podía pensar. Lo único que podía hacer era sentir el vínculo vibrando en su pecho, cálido, dorado y perfecto. Y los tres la rodeaban como si fuera lo más preciado del mundo. Ya no era un sacrificio, era su reina, y ellos eran suyos. Tessa no podía respirar. El vínculo seguía ardiendo en sus venas. Un fuego dorado recorría cada nervio, cada célula, reescribiéndola desde dentro. Estaba arrodillada en el altar. Los brazos de Caspian la rodeaban por la cintura. La mano de Malik le agarraba el hombro. Los dedos de Vayne seguían presionando su palma, y ella podía sentirlos. No solo su tacto, sino sus almas. 3 presencias ancladas a su corazón, vibrando con vida y calidez y un alivio desesperado y abrumador. El pecho de Caspian se agitaba bajo su mejilla, su piel cálida e intacta. No había rastro de gris en ninguna parte. Se apartó para mirarlo, con las manos temblorosas mientras trazaba el camino que había seguido la piedra por su brazo, a través de su pecho, a lo largo de su mandíbula, y él le agarró la muñeca, con sus pálidos ojos ardientes. «Puedo sentirte», susurró, y su voz era áspera por el asombro. «Dentro de mí, tu calidez, los latidos de tu corazón, yo también puedo sentirte». La voz de Tessa temblaba. Era cierto. Podía sentir el ritmo constante de su pulso hundiéndose con el suyo. Podía sentir cómo su alivio era tan profundo que le hacía arder los ojos. «Todos vosotros, todos». La mano de Malik se tensó sobre su hombro, con sus ojos naranjas muy abiertos. «Estás brillando». Tessa se miró y se quedó paralizada. Su piel era luminosa, no lo suficiente como para doler, pero brillaba con una tenue luz dorada que pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. La túnica de gran tamaño que llevaba, la túnica de Caspian, parecía casi translúcida contra el resplandor. Y cuando levantó la mano, vio que la luz se concentraba en la palma donde Vayne la había cortado. La herida había desaparecido, se había curado por completo. Ni siquiera quedaba una cicatriz. «El vínculo te reescribió», dijo Vayne en voz baja. La miraba con algo que parecía reverencia. Sus ojos color humo seguían la luz bajo su piel. «Ya no eres humana, Tessa. No del todo. Eres...». Se detuvo. Se le cortó la respiración. «Eres un conducto, un ancla viviente para la magia de la ciudadela». «¿Qué significa eso?». La voz de Tessa era ahora más firme, más fuerte, y se dio cuenta de repente
de que se sentía más fuerte. Sus músculos no le dolían, sus pulmones no le ardían. Incluso el frío, que había sido una presión constante desde que llegó a la ciudadela, había desaparecido, sustituido por una calidez que irradiaba desde su interior. «Significa que ahora eres el corazón de este lugar», dijo Malik. Su voz era áspera. Deslizó la mano desde su hombro hasta su cara y le acarició la mejilla con el pulgar. «La magia fluye a través de ti. Las protecciones, el clima, la vida de la ciudadela. Todo responde a ti». El pulso de Tessa se aceleró. «No sé cómo controlar eso. No tienes que hacerlo». Vayne se acercó. Su alta figura la envolvía en una sombra, y su aroma a salvia seca y pergamino quemado se mezclaba con algo eléctrico. «El vínculo te guiará y te enseñará». Pero ahora mismo se detuvo, levantó la mirada hacia las paredes de la cámara, y su expresión se volvió aguda, alerta. «¿Sientes eso?» Tessa se quedó quieta, concentrándose en su interior. Y fue entonces cuando lo sintió. Un pulso, profundo y rítmico, como un segundo latido que vibraba bajo el suyo, y provenía de la ciudadela. La piedra bajo sus pies estaba ahora caliente. Las runas azules brillaban con más intensidad, y podía sentir cómo la magia despertaba, antigua, vasta y hambrienta del calor que ella irradiaba. «Los hechizos están respondiendo a ella», susurró Vayne. «El vínculo los está alimentando». Tessa intentó empujar, canalizar el calor hacia afuera. «¿Cómo? Solo siéntelo, el calor dentro de ti, y déjalo fluir». Tessa cerró los ojos, apretó las manos contra la túnica de Caspian y buscó el fuego dorado que zumbaba en su pecho. Este respondió de inmediato, surgiendo como una ola, y ella lo dejó salir a través de su piel, a través del altar, a través del suelo, y la cámara explotó con luz. La ola de energía que brotó de Tessa era cegadora. La luz dorada inundó la cámara, corriendo por el suelo de obsidiana, subiendo en espiral por las paredes y luego estallando hacia afuera a través de la propia piedra. Sintió cómo atravesaba la ciudadela como un incendio forestal, encendiendo cada guardia dormida, cada runa fracturada, cada pedazo de magia que había estado muriendo lentamente durante 500 años. El frío que había atenazado la fortaleza durante siglos se desvaneció, sustituido por un calor tan profundo que hacía brillar el aire, y luego la onda siguió avanzando. Tessa jadeó al sentir cómo atravesaba las paredes de la ciudadela, corriendo montaña abajo en una cascada de calor y luz. Podía verlo a través del vínculo, podía ver cómo la nieve se derretía a su paso, cómo el hielo se agrietaba, cómo las cascadas heladas volvían a rugir con vida. El invierno eterno que había dominado el valle durante 100 años se estaba rompiendo, destrozado por la fuerza de su calor, y ella no podía detenerlo. No quería detenerlo. La voz de Tessa Caspian sonó extraña, y sus brazos se apretaron alrededor de ella. «Mírame». Abrió los ojos y el mundo había cambiado. Ahora todo era más nítido. Los detalles del rostro de Caspian eran tan vívidos que podía contar cada cicatriz, cada mota plateada en sus pálidos ojos. Podía oír los latidos de su corazón, fuertes y constantes, sincronizados perfectamente con los suyos. Podía oler el hielo triturado y el ámbar que se adhería a su piel, ahora más dulce, mezclado con algo que olía a alivio. Y cuando miró más allá de él a Malik y Vayne, también los vio de forma diferente. Los ojos naranjas de Malik ya no solo brillaban, ardían, brillantes, feroces y vivos. La piedra que se había deslizado por sus brazos había desaparecido. Su piel estaba intacta, marcada por cicatrices y perfecta. El cabello plateado y rayado de Vayne captaba la luz dorada. Sus ojos color humo se abrían con asombro, y la tensión que había vivido en sus hombros desde que ella lo conocía se había desvanecido. Estaban completamente curados. «Lo lograste», susurró Vayne. «Tessa, has roto la maldición». «La hemos roto», corrigió ella con voz firme. «Juntos». La risa de Malik era áspera, casi entrecortada, y se acercó a ella, tirando de ella para bajarla del altar y tomarla en sus brazos. Ella esperaba que fuera delicado. Siempre había sido muy cuidadoso con ella, temeroso de romperla. Pero esta vez, su abrazo era feroz, posesivo, y él enterró su rostro en el cabello de ella, inhalando profundamente. «Hueles diferente», murmuró contra su sien. Su voz estaba cargada de emoción. Seguía oliendo a canela y libros antiguos, pero ahora había... Se detuvo con la respiración entrecortada.
Hueles como nosotros. El pecho de Tessa se tensó y sintió que el vínculo vibraba en respuesta. 3 hilos dorados se enroscaban alrededor de su corazón, conectándola con ellos de una forma que parecía más real que su propia piel. Podía sentir la abrumadora protección de Malik, el silencioso asombro de Vayne, el profundo alivio de Caspian, y era casi demasiado. Casi. Déjame verla, dijo Caspian, y Malik la soltó a regañadientes, aunque mantuvo la mano en su cintura, como si no pudiera soportar dejar de tocarla. Caspian se puso de pie lentamente, probando su peso, y Tessa observó cómo flexionaba la mano izquierda, la que había sido apedreada hacía solo unos minutos. Sus dedos se movían con suavidad, sin chirridos ni crujidos, y cuando la miró, sus ojos pálidos estaban vidriosos. No creía que volvería a sentirme completo, dijo en voz baja. Pensaba que me convertiría en piedra y pasaría la eternidad congelado en esa galería con los demás. Pero tú, su voz se quebró, tú me devolviste la vida. Tessa dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y le puso la palma de la mano en el pecho. Podía sentir los latidos de su corazón bajo su mano, fuertes y constantes, y el calor que irradiaba entre ellos era casi abrumador. Tú me devolviste la mía primero, dijo. Cuando me atrapaste en las puertas, cuando te negaste a dejarme congelarme, me salvaste, Caspian. Todos vosotros lo hicisteis, y ahora nos habéis salvado, dijo Vayne en voz baja. Se acercó para situarse junto a ellos, extendió la mano para apartarle un mechón de pelo de la cara, y su tacto fue tan suave que le cortó la respiración. Ahora eres nuestra, verdaderamente, nuestra reina, nuestro ancla, nuestra ciudadela rugió. El sonido era ensordecedor, una vibración profunda y resonante que sacudía la cámara, haciendo retumbar las paredes de obsidiana, y Tessa lo sintió a través del vínculo. La magia seguía surgiendo, seguía brotando de ella en oleadas, y estaba llegando al valle. Podía sentir cómo se derretía la nieve, cómo se rompía el hielo, cómo se agrietaba la tierra helada al volver el calor a la tierra por primera vez en un siglo. El invierno, susurró Vayne con los ojos muy abiertos, está terminando. Encontraron las ventanas en la torre más alta, una estrecha sala con vistas al valle, y cuando Tessa miró hacia abajo, se le cortó la respiración. El pueblo estaba verde. Por todas partes había llegado la ola dorada. La nieve se había derretido, dejando al descubierto la hierba y las flores silvestres que habían estado enterradas durante 100 años. El río helado que atravesaba el valle volvía a fluir, brillando bajo la luz del sol. La luz del sol, la verdadera luz del sol, atravesaba las nubes de tormenta por primera vez desde que Tessa tenía memoria. Los árboles estaban brotando. Los campos que habían estado yermos se habían vuelto de repente exuberantes. Y en el centro del pueblo, la gente salía de sus casas y miraba hacia la cima con expresiones de sorpresa y asombro. Tessa apretó las manos contra la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. Pueden verlo, pueden sentirlo, dijo Caspian detrás de ella. Sus manos se posaron sobre los hombros de ella, con un agarre cálido y firme. El vínculo no solo afecta a la ciudadela, afecta a toda la montaña, al valle. La magia que ha estado encerrada durante siglos vuelve a fluir, y ellos sabrán que proviene de aquí. ¿Volverán? La voz de Tessa era tensa. Los ancianos, los Ironcasters, ¿lo intentarán de nuevo? Que lo intenten. La voz de Mix era un gruñido, y cuando Tessa lo miró, sus ojos naranjas estaban encendidos. Primero tendrán que pasar por encima de nosotros. No lo harán, dijo Vayne con calma. Estaba de pie junto a la ventana, con la mirada fija en el valle y una expresión calculadora. Míralos. No se están preparando para la guerra. Están celebrando. Tenía razón. Tessa ahora podía verlo. Gente bailando en las calles, niños corriendo por la hierba y granjeros arrodillados en sus campos, tocando la tierra con manos temblorosas. El pueblo no estaba llorando la pérdida de su sacrificio. Estaban regocijándose por el regreso de la primavera. Una trompeta sonó desde abajo, profunda y resonante, la señal para una reunión, y Tessa observó cómo los aldeanos comenzaban a converger en la plaza. El anciano Thorn estaba allí, con el rostro pálido y demacrado, y a su lado estaban los pocos Ironcasters que habían sobrevivido a la furia de Malik. Estaban maltrechos, ensangrentados, y cuando miraban hacia la ciudadela, sus expresiones no estaban llenas de rabia, estaban llenas de miedo. Saben que cometieron un error, murmuró Vayne,
Intentaron matar a la única cosa que podía salvarlos, y ahora están aterrorizados de que tomemos represalias. ¿Lo haremos?, preguntó Tessa en voz baja, mientras Caspian le apretaba los hombros con fuerza. Esa decisión no nos corresponde a nosotros. Es tuya. Tessa se volvió para mirarlo, con el pulso acelerado. Mía, tú eres la reina, dijo Caspian con sencillez. El vínculo fluye a través de ti. La magia te obedece. Y el valle, señaló hacia la ventana. El valle es tuyo para protegerlo o castigarlo. Seguiremos tu ejemplo. Tessa miró a Malek, a su mandíbula apretada, sus manos cerradas como si estuviera listo para derribar la montaña si ella se lo pidiera. Luego miró a Vayne, a la tranquila confianza en sus ojos color humo, y finalmente volvió a mirar a Caspian, a la forma en que la observaba como si ella fuera lo único que importara. Lo decían en serio. Quemaría el valle hasta reducirlo a cenizas si ella quisiera. Haría llover venganza sobre las personas que habían intentado matarla. Pero Tessa nunca había querido venganza. Quiero hablar con ellos, dijo. El descenso de la montaña fue diferente esta vez. Tessa no iba descalza, no tenía frío, no tropezaba en medio de una ventisca hacia su muerte. Llevaba un vestido que Vayne había encontrado en los archivos de la ciudadela. Seda azul oscuro bordada con runas plateadas, elegante y majestuosa, que le quedaba perfectamente. Llevaba el pelo trenzado con hilos de oro, y su piel aún brillaba débilmente con la luz de los vínculos. Y cuando caminaba, los 3 titanes la flanqueaban como guardianes. Caspian a su derecha, con su armadura negra pulida hasta brillar, sus pálidos ojos escudriñando el camino por delante. Malek a su izquierda, con su cabello salvaje recogido, su expresión feroz y protectora. Y Vayne detrás de ella, con su cabello plateado reflejando la luz del sol, su presencia un ancla constante y firme. Llegaron a las puertas del pueblo justo cuando el sol tocaba el horizonte, pintando el cielo de dorado y rosa y de una belleza imposible. Los aldeanos se habían reunido en la plaza, cientos de ellos, silenciosos y con los ojos muy abiertos. Y cuando Tessa atravesó las puertas, todos se inclinaron, incluso el anciano Thorn. Tessa se detuvo, sin aliento, y sintió la mano de Caspian rozar la suya en un silencioso gesto de tranquilidad. Dio un paso adelante, levantó la barbilla, y su voz resonó en la plaza con una fuerza que no sabía que poseía. «Me enviasteis a morir», dijo. Las palabras fueron firmes y claras. «Me vestisteis con seda blanca, me atasteis las muñecas y me empujasteis a esa montaña, esperando que los monstruos me devoraran. Pero no lo hicieron. Me salvaron. Me dieron una opción y yo los elegí a ellos». El silencio era ensordecedor. «El invierno eterno ha terminado», continuó Tessa. «La primavera ha vuelto porque se ha restablecido el vínculo entre la ciudadela y el valle. Pero ese vínculo no es incondicional. Requiere respeto, confianza y comprensión». Miró directamente al anciano Thorn con la mirada dura. «Intentaste matarme porque pensabas que mi sangre apaciguaría a tus dioses. Te equivocaste. Los titanes no quieren sangre. Quieren lo que siempre han querido. Una conexión, un compañero, alguien que esté a su lado y proteja esta tierra». Thorn estaba pálido, pero no dijo nada. «Ahora yo soy ese compañero», dijo Tessa. «Soy su reina y tu guardiana. El valle prosperará bajo mi protección, pero si alguna vez, envías otro tributo a la cima esperando la muerte, yo misma pondré fin a esa práctica. ¿Lo entiendes?» Thorn asintió temblorosamente. «Sí, mi reina». El título le provocó un escalofrío a Tessa, pero no lo dejó traslucir. Se volvió hacia la multitud, su mirada recorrió los rostros de las personas que la habían condenado, y luego se suavizó. «El invierno ha terminado. Sembrad vuestros cultivos, reconstruid vuestras casas, vivid vuestras vidas y cuando llegue la cosecha, enviad vuestro agradecimiento a la ciudadela, no con sangre, sino con grano, fruta y celebración. Nosotros os protegeremos, pero vosotros nos respetaréis». Un murmullo recorrió la multitud. Entonces, alguien, un granjero viejo y curtido, dio un paso adelante y se arrodilló. «Gracias, mi reina». Uno a uno el resto del pueblo hizo lo mismo. La sala del trono de la ciudadela era antigua y vasta, tallada en obsidiana negra e iluminada por llamas azules que bailaban sin calor. El trono en sí era enorme, construido para titanes, no para humanos. Pero cuando Tessa se sentó en él, la piedra se calentó bajo ella, amoldándose a su cuerpo como si la hubiera estado esperando todo el tiempo.
Caspian se situó a su derecha, con la mano apoyada en el respaldo del trono y sus pálidos ojos suaves mientras la miraba. Malek se situó a su izquierda, con los brazos cruzados y su mirada naranja ardiendo de orgullo. Y Vayne se situó frente a ella, con sus ojos color humo brillando con algo que parecía asombro. «Has estado magnífica», dijo Vayne en voz baja. Tessa sonrió. «Solo les he dicho la verdad». «Has reclamado tu poder», corrigió Caspian. Su mano se movió hacia su hombro, su pulgar rozó la piel desnuda de su cuello y el contacto hizo que el calor inundara el vínculo. «Te has plantado delante de las personas que intentaron matarte y las has hecho arrodillarse. Eso no es solo la verdad, Tessa. Es fuerza, nuestra fuerza», añadió Malik. Su voz era áspera, pero su expresión era suave. «Eres nuestra y nosotros somos tuyos. Eso es lo único que importa». Tessa levantó la mano y cubrió la de Caspian, y sintió que el vínculo respondía con un zumbido dorado, cálido e inquebrantable. Podía sentirles a través de él, podía sentir cómo la miraban con una reverencia que le hacía doler el pecho. No era un sacrificio, no era una prisionera, era su reina, su ancla, su corazón, y ellos eran suyos. Fuera de la ciudadela, el valle florecía. La primavera había llegado a la montaña por primera vez en 500 años, y la gente abajo lo celebraba bajo un cielo que por fin estaba maravillosamente despejado. El invierno eterno había terminado. La maldición se había roto, y en la torre más alta de la ciudadela de hielo, 3 titanes antiguos custodiaban a la mujer que los había salvado a todos. Tessa se recostó en el trono, con la mano aún envuelta en Caspian's, y sonrió. Estaba en casa.